Un saludo, estimadas y estimados docentes, participantes del Seminario en Formación de Formadores en Uso Pedagógico de TOMI 7. Esta propuesta está realizada desde el marco de competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica. Desde dicho marco se plantea la importancia del uso reflexivo de las TIC. ¿Y esto qué significa? Que se trata de poner la herramienta al servicio de tus propósitos educativos y no al revés. Es decir, del docente es quien planea los objetivos de aprendizaje y las herramientas van a servirle para que dichos objetivos sean alcanzados por sus estudiantes. Y no al revés, que es que la herramienta en sí condicione los objetivos de aprendizaje que se formulan. Para esto será necesario que repasemos los fundamentos, las bases del diseño instruccional, el cual nos propone que los objetivos deben orientar o guiar las actividades y los materiales que finalmente se utilizan. Vamos a abordar entonces varios temas: la necesidad educativa, los objetivos de aprendizaje, las actividades y los materiales. En este primer video vamos a hacer énfasis en el asunto de la necesidad educativa y de los objetivos de aprendizaje. Empecemos entonces abordando el tema de la necesidad educativa. ¿Qué es? Constituye la situación o circunstancia que justifica la formación. Es el problema que se quiere resolver o la visión que se quiere alcanzar a través de un proceso educativo. La necesidad es lo que da el sentido a lo que se enseña. ¿Qué sentido tiene para el estudiante lo que se enseñará? ¿Eso cómo se relaciona con su vida? ¿Por qué necesita aprenderlo? ¿Qué situaciones le permite o permitirá enfrentar y resolver? La necesidad educativa es un asunto que es esencial. Es lo que nos permite identificar el sentido de lo que se enseña. Está bien que en el día a día del aula de clase, de la institución educativa, hay cosas que hay que enseñar porque hay que enseñarlas, digamos, están en el currículo, ¿cierto? No obstante, es importante identificar esos contenidos del currículo, cómo pueden ser relevantes o importantes para la vida de esos estudiantes que los estudian. Cuando logramos identificar el para qué, entonces podemos transmitir el sentido, el significado que puede tener estudiar eso que se está estudiando. De allí la importancia, lo clave que es tener explícita la necesidad educativa, el para qué sirve eso y qué sentido le pueden encontrar los estudiantes al aprendizaje de eso particular que se quiere enseñar. Un ejemplo de necesidad educativa, digamos, la que orienta toda esta formación. Las instituciones educativas han recibido un TOMI 7 y es importante que los docentes aprendan a usarlo en aras de que puedan aprovechar sus potencialidades educativas. Anteriormente, en otros proyectos, se había facilitado el TOMI a unas instituciones. ¿Y qué pasaba? Que dichas herramientas no se usaban a pesar de sus potencialidades. Muchos factores influyen en esos, pero uno de ellos es el reconocimiento de sus potencialidades educativas. Y de allí surge la necesidad de implementar propuestas de formación como estas que ustedes están cursando. Y precisamente parte de la formación se basa en reconocer qué se puede hacer con TOMI 7 para poder aprovecharlo. La necesidad justifica en parte el enfoque que se escoge para enseñar. Cuando ya tenemos clara la necesidad educativa, entonces es oportuno entrar al tema de los objetivos de aprendizaje, porque conociendo la necesidad, sé a dónde debe estar orientado el objetivo de aprendizaje. Ahora bien, los objetivos de aprendizaje establecen los resultados esperados de un proceso intencional de formación. Cuando hablamos de intencionalidad, decimos que es algo que se escoge, que es explícito, que es voluntario. No es aprendizaje incidental o implícito, no, sino que queremos que el aprendizaje ocurra. Y si hablamos de resultados esperados, es porque esperamos realmente, valga la redundancia, que la formación nos permita obtener evidencia de que el aprendizaje ocurrió. Por eso,
los objetivos de aprendizaje aluden a una capacidad que se adquiere. Y la demostración de que dicha capacidad se adquiere es porque es posible elaborar unos productos, unos resultados que demuestran el desarrollo de las capacidades. Y de ahí que el resultado del aprendizaje sea evidenciable a través de la evaluación. Los objetivos nos explicitan directamente en qué debe consistir la evaluación. El objetivo nos dice qué esperamos que se alcance, nos orienta qué actividades deberíamos proponer para que ese objetivo se alcance, pero nos explicita de manera inmediata qué es lo que esperamos evaluar. Y eso sí, no son lo mismo que los objetivos de enseñanza. Suelen confundirse. A veces pasa que durante la planeación de una clase pensamos, voy a utilizar esta lectura, les propondré a los estudiantes esta actividad, les propondré utilizar este material. Esos son propósitos de enseñanza, lo que desea hacer el maestro, pero eso es diferente a la capacidad que se espera desarrolle el estudiante. Veamos entonces en qué consiste la formulación de los objetivos de aprendizaje. La teoría nos dice que aprendemos diferentes tipos de contenidos, datos o hechos puntuales, como una fecha, conceptos, también procedimientos, procesos, principios, reglas, actitudes o habilidades psicomotrices. Un principio exige la comprensión o el manejo, el dominio de diversos conceptos. Un proceso por lo regular implica el dominio de varios procedimientos. Las actitudes son disposiciones emocionales frente a algo. Y las habilidades psicomotrices dan cuenta de destrezas para ejecutar ciertas acciones que implican un componente del manejo del cuerpo. Existen diferentes propuestas en cuanto a la formulación de objetivos de aprendizaje. Digamos, esta es una convencional o típica, muy conocida y popular, también muy criticada, que es la taxonomía de Bloom. Y en la taxonomía de Bloom nos plantean que existen diferentes tipos de alcance. En la primera columna tenemos los diferentes tipos de contenido y en esta primera fila tenemos diversos alcances. Entonces, ¿qué se dice desde esta perspectiva? Que con esos contenidos aprendemos a hacer ciertas actividades. Entonces podemos recordar un hecho, podemos recordar un concepto, podemos recordar un proceso, un procedimiento, ¿cierto? Pero también podemos comprender un concepto o aplicar un concepto. De lo que nos habla esta taxonomía es que existen unos tipos de contenidos y que podemos hacer ciertas cosas con estos contenidos. Lo que ustedes ven son simplemente palabras sugeridas para relacionar tipo de contenido con tipo de actividad que se puede hacer con ese contenido o que esperamos que se pueda hacer con ese contenido. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué queremos que sean capaces de hacer los estudiantes? Queremos que puedan recordar algo, que solo puedan entenderlo, que lo apliquen, que aprendan a analizar, que aprendan a crear, que desarrollen habilidades para evaluar cuál es el alcance que esperamos obtener. ¿Sí? Para esto nos sirve. ¿Qué es lo que esperamos que sean capaces de aprender los estudiantes después de vivir un proceso de formación? A veces se suele caer en la tentación de creer que se puede o es necesario diseñar un proceso instruccional pasando por todas las fases. Primero recordar, luego comprender, luego aplicar, analizar, evaluar y crear. Pero no, eso es una falsa ilusión. Digamos, uno podría crear un diseño instruccional empezando desde la creación para luego volverse a la evaluación, al análisis, a la aplicación y terminar en el recordar. No es necesario que haya una progresión. El orden de la proposición de los objetivos puede cambiar. Lo que es clave es que se tenga claro qué es lo que se quiere lograr. Eso es lo que es absolutamente fundamental. Y hay otra cosa que hay que tener clara. A mayor alcance, mayor necesidad de acompañamiento, mayor dedicación por parte del estudiante y menor tamaño de grupo. Significa que si tú, por ejemplo, deseas que el estudiante se vuelva hábil en crear cierto tipo de producto, generalmente ese es un tipo de aprendizaje que suele requerir mayor práctica, por ello más dedicación. Y en la medida que se practica es fundamental la retroalimentación, es decir, la participación del docente, la mediación, su tutoría. Las retroalimentaciones que brinde se vuelven fundamentales para que el
estudiante desarrolle esa habilidad. En tanto mayor alcance, por tanto menor tamaño de grupo. ¿A qué nos referimos con eso? Como se requiere mayor acompañamiento, por lo regular la atención tiene que focalizarse más en los casos, y por ello el manejo de grupos enormes o inmensos es menos factible. Esto aplica sobre todo para la formación virtual, donde a veces se dicen, como es virtual, entonces se pueden lograr aprendizajes muy profundos y masivos. Entonces, no, hay alcances, ¿sí?, que se pueden lograr, pero la profundidad requiere o es ideal que contemple andamiaje, es decir, retroalimentación, un experto que ayude a que ese aprendiz pueda hacer todas sus potencialidades. Naturalmente, entonces, a menor alcance, menor necesidad de acompañamiento, ¿cierto? Y se puede tener un manejo de grupos mayores. ¿A qué me refiero con un menor alcance? Por ejemplo, si el objetivo es solo recordar una información, pues en ocasiones no se necesita mucho andamiaje por parte de un experto, de un docente, de un profesor, para el desarrollo de dichas habilidades, o mejor dicho, para adquirir ese tipo de aprendizaje, que es recordar un dato o un hecho. Otra idea a tener en cuenta es que desde una perspectiva constructivista, que es desde la cual se construyó el marco de competencias y estándares TIC, es fundamental trascender el recuerdo de información, es decir, que el alcance del aprendizaje vaya más allá del simple recuerdo o memorización de datos específicos. Si bien eso es importante y es la base de todo aprendizaje, la idea es que el estudiante aprenda a comprender, a analizar, a aplicar, a involucrarse en procesos de pensamiento de orden superior como la toma de decisiones, resolución de problemas, creatividad, análisis e indagación. En especial es clave que todo aquello que se aprenda tenga un sentido, se relacione con la existencia y el día a día de los estudiantes. En el siguiente video, que es la parte 2 de objetivos de aprendizaje, vamos a ver cómo se construye un objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es una propuesta de construcción? Porque esto es una propuesta entre diversas formas de construir objetivos de aprendizaje. Muchas gracias.